sin haber recibido ninguna vacuna, en esos casos, ¿cómo se llevaría a cabo el esquema teniendo en cuenta que la madre fue positiva para COVID? ¿Cuánto es el intervalo de espera entre vacuna y vacuna? Bueno, aquí como ustedes pueden identificar, esta persona aparentemente ya tiene 3 meses y no ha tenido ninguna vacuna. Y al parecer no nos dan el intervalo cuando fue positiva esta madre, ¿ya? Sin embargo, los intervalos de vacuna, mientras que no haya un documento al respecto de modificación de intervalo entre vacunas, se va a mantener el mismo calendario de vacunación. Simplemente vamos a tener que citar conforme le corresponda, ¿no? Si es pentavalente, ¿me escuchan? Sí, a los 2 meses, sí. Este foro también no es que lo que diga tenga la última palabra, ustedes también puedan comentar y es que voy a leer y para eso es el foro, para poder debatir entre todos ustedes por el chat. Yo voy a estar leyendo el chat de acuerdo a las respuestas o si hay una controversia, también estamos para hacer la controversia y poder discernir estas atenciones. ¿Sí? Entonces queda como el calendario regular. En cuanto a si existen ya porcentajes de adultos mayores vacunados con neumococo y que luego contrajeron COVID-19, ¿cómo fue la respuesta inmunológica? ¿Se redujeron significativamente las complicaciones por COVID en ese grupo vulnerable? Hemos sacado de un artículo científico que la respuesta inmunológica para el COVID-19 fue independiente para la vacuna contra el neumococo. Ya hay que considerar lo siguiente, la respuesta inmunológica en el organismo es específica para cada germen. Recuerde que el calendario de vacunación administramos hasta 7 antígenos diferentes a la vez y todos ellos responden con anticuerpos. Entonces dice que se espera que hay que tener claro lo siguiente, que la neumonía es un proceso inflamatorio del pulmón que se puede ser causado por varios tipos de gérmenes, bacterias, virus, hongos, incluso parásitos. Luego hay que tener en cuenta que la vacuna para la neumonía no es contra la neumonía, es contra la bacteria que se llama neumococo, que es la que causa bacteriana, es la causa bacteriana más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. En los casos de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y que requiera por el COVID ventilación mecánica, y a recordar que uno de los riesgos asociados a este cuadro es que desarrollen una neumonía asociada al ventilador mecánico y que es causada usualmente por los gérmenes intrahospitalarios. Y ahí va donde podría poder ayudar esta vacuna. Sin embargo, dice, no es que los microorganismos que ingresan hacia esta persona. No obstante, la gravedad del proceso inflamatorio originado por el coronavirus, esto no sería frecuente, o sea, no tiene nada que ver lo que es coronavirus con neumococo, pero sí, si esta persona estaría susceptible a estar intrahospitalario, pues probablemente le esté protegiendo a este tipo de cuadros. Dice, la recomendación médica es que toda persona con probabilidades de contraer bacteria neumococo, por ejemplo, pacientes con diabetes o enfermedades renales, deberían estar vacunados contra neumonía neumococo. Entonces, en sí, las complicaciones no es por el COVID, por ese grupo vulnerable, porque cada vacuna es específica y genera sus propios anticuerpos. ¿Sí? Entonces, esto no necesariamente, hasta el momento no hay investigaciones que lo diga, pero sí desde ya protegen hasta esta persona por complicaciones intrahospitalarias o por contagio en comunidad. ¿Cuánto tiempo debe pasar para vacunar un niño de 1 año con una madre con COVID positivo? Un ratito para voy a pausar. ¿Están viendo ahí? ¿Siguen viendo el PowerPoint? Disculpen. Quiero que me diga alguien por el chat.
¿Lo siguen Sí, viendo? licenciada. Ya, perfecto. Un momento, por favor. Entonces, en la pregunta número 3 dice que tiene que pasar 6 semanas como máximo, ¿no? Si la madre ha sido COVID positivo y han pasado más de 6 semanas, lo más probable es que el niño se infectó o no, pero como ya hay un lapso prolongado de 6 semanas, se puede vacunar. ¿Qué sucede y qué medidas se deben de tomar si se aplica a un paciente vacuna sin saber que tiene COVID? ¿Se ha reportado algún caso? Hasta el momento no se ha reportado ningún caso conocido. Se debe hacer seguimiento por 3 semanas como mínimo si es que hubiera un caso o se sabe de un caso, ¿no? Entonces dice que al menos hay que hacer seguimiento por 3 semanas. ¿Qué reacciones podría tener un niño de 6 meses que se aplica la vacuna pentavalente antipolio influenza si es contacto de COVID-19 positivo en etapa infecciosa? Hasta el momento no se ha reportado ningún caso conocido y por lo tanto no se conocen las potenciales reacciones. Se debe hacer seguimiento igual por 3 semanas como mínimo. ¿Sí? Eso es lo que se espera. Entonces, recordar, voy a leer los chats un momento, por favor. Ok. Si tienen alguna duda, igual por el chat yo voy a estar leyendo para poder continuar. Entonces, definitivamente, siempre cuando tenemos duda de algún contacto, algo positivo, o tenemos, se hace seguimiento por 3 semanas, es la indicación. Las intervenciones en salud no COVID consideran la inmunización a niños menores de 1 año. ¿Cuánto tiempo es prudente seguir no vacunando al niño de 1 año? Estos 5 meses no se ha colocado SPR. ¿Seguirá así? Coloca a nuestro país en riesgo de brotes de sarampión. Entonces, sí, al término de la cuarentena no iniciamos la vacunación de manera agresiva para recuperar las coberturas. Es posible que estemos en riesgo de reintroducir el sarampión y las otras enfermedades prevalentes. Sin embargo, estimadas, si leemos la norma de la directiva, o estimados, dice que al término de la cuarentena podemos reiniciar. Entonces, la cuarentena está solamente los días domingos. Entonces, creo que paulatinamente, de acuerdo a las condiciones de cada institución de salud, se debe reincorporar la vacunación, ¿no? Porque en realidad los niños son vulnerables. Y es más, yo, bueno, para conocimiento de todos ustedes, algunos están aplicando las vacunas y recordemos que lo que se espera de estos niños es que tengan todo el paquete integral, ¿no? Lo que se está limitando ahorita es el CRED. Entonces, definitivamente, probablemente se socialice con ustedes que va a haber un cierre de brechas, no solamente para las inmunizaciones, sino para la suplementación. ¿En qué tiempo se debe citar a un niño menor de 1 año con madre COVID positivo asintomática para vacunarlo? Debe pasar como mínimo 6 semanas de haber pasado la enfermedad para vacunarlo. Entonces, aquí el niño es menor de 1 año y que probablemente haya sido, o sea, asumo aquí que la pregunta es la siguiente. Fue asintomática, luego dio positivo. Entonces, ya sabemos que esa madre estuvo en contacto con ese niño. Entonces, es un niño que probablemente puede tener el COVID. Si es así, hay que esperar 6 semanas como mínimo de haber pasado la enfermedad para vacunarlo. ¿Por qué? Porque estuvo asintomática, dio positivo y no tomó todas las condiciones necesarias para proteger a su niño. Entonces, probablemente tenemos que dar ese lapso por si tuvo la enfermedad o se genere la enfermedad durante ese proceso. Entonces, definitivamente es lo que se indica. En el caso de la vacuna influenza, que se aplica anualmente, si el paciente se colocó en noviembre, ¿es necesario respetar el periodo de 1 año cumplido o se puede vacunar antes?
El intervalo entre dos dosis de vacuna influenza es de 4 semanas, un mes. Lo que debemos tener en cuenta es que la vacuna que aplicamos el 2020 debe corresponder al año 2020, pues la vacuna contra influenza 2019 y 2020 tiene diferente composición antigénica. Es decir, estimada que si es de toda vacuna, tiene que ser aplicada en el mismo año. Entonces, si se colocó la vacuna en noviembre, recordar que si viniera la vacuna, cosa que la vacuna de influenza está siempre incorporándose a nivel en el mes de mayo, junio, entonces sí se podría colocar, porque aquí no hay intervalo, aquí es una sola vez para las personas. Y los niños también, ¿no? Estamos considerando también su vacunación de influenza y que se debe respetar. La influenza la producción es por año. Entonces, están colocando la vacuna de correspondiente al 2020 que tiene otra, como les decía, composición antigénica. Otra pregunta tenemos que las vacunas de rotavirus se pueden administrar hasta los 8 meses o antes del año. ¿Es factible? Los estudios ampliaron la administración oral hasta 8 meses. Colocar a mayores de 8 meses está relacionado con el aumento de casos de invaginación intestinal, intususpección intestinal, en los vacunados comparados con los no vacunados mayores de 8 meses. En ese sentido, la norma lo dice que es correspondiente hasta los 8 meses. No se podría aplicar mucho más relacionado a estos casos de intususcepción intestinal en los vacunados, y teniendo esa en consideración, y como no hay ninguna, por así, un documento técnico que sustente que lo podemos vacunar pasados los 8 meses, nosotros tenemos que continuar con el calendario regular. Llega un recién nacido producto de parto domiciliario para recibir vacuna y su madre fue COVID positivo hace un mes. ¿Puede recibir la vacuna BCG? Entonces, el niño es contacto de la madre que tuvo la enfermedad. Por lo tanto, hay 3 posibilidades para el lactante: estuvo enfermo o fue sintomático. Por lo tanto, dice, se espera 2 semanas más, 6 semanas en total, y le administro vacuna según le corresponda. Sí, claro. Entonces, se espera, para la BCG sí se espera. ¿Ya? Para la BCG se espera 6 semanas. Llega un niño al centro de salud de 5 meses de edad que no ha recibido ninguna vacuna a los 2 meses, le administro las primeras dosis en el momento y podría citarlo al mes para las segundas dosis, o tendría que esperar a los 2 meses exactos para poder vacunar. ¿No? Definitivamente tiene que vacunarse a los 2 meses porque aún no ha autorizado los intervalos cortos hasta el momento, ¿no? Definitivamente eso es lo que quede claro, así tenga 5, así no haya recibido ninguna vacuna, estamos deseosos de completar las dosis. Sin embargo, hay que respetar los intervalos, porque si ustedes leen la norma técnica, la pentavalente con la IPV nos están diciendo tienen que colocarse, ¿no?, a un intervalo de 2 meses. En el hospital se están presentando gestantes con IgG positivo, pero en los recién nacidos no se le toma la muestra para descarte. Solo se procede con la vacuna BCG y HPV, o solo HPV, y podemos esperar 15 días para ver la evolución y se programa la fecha. Dice, la vacuna HPV se debe aplicar antes de las 12 horas y podría citarlo para la BCG después de 6 semanas, ¿no? Entonces, definitivamente lo que va a aplicar es la HPV, considerando que la HPV es la vacuna en la cual, si esta madre es positiva a una hepatitis B, pues vamos a interrumpir esa infección que pueda generarse entre madre y niño aplicándole la vacuna. Entonces, la norma te dice, ¿no?, 12 horas como máximo, podrías, dentro de las 24 horas podrías aplicar la HPV. Entonces, es por eso que la directiva de inmunizaciones en el contexto pandemia te lo señala, solo la HPV y puedes esperar la BCG.
Si una persona considerada dentro de la población vulnerable a vacunar contrae COVID-19 hace algunos meses y aún tiene el IgG, ¿se podrá realizar aún la vacunación? Recuerden que todo paciente COVID-19 cuando se cura queda positivo a IgG positivo por largo tiempo. Si pasó 6 semanas como mínimo, proceder a la vacunación. Recordar que más o menos el lapso siempre va a ser 6 semanas, que es lo que se espera que no tiene. Salvo que salga el IgM positivo, definitivamente no se puede vacunar. No, si sabemos que, yo estoy leyendo, dice, eso de retrasar la vacuna en el recién nacido, diríamos que tener pruebas para todas las madres que entran a sala de partos. Yo creo que todas las madres que tengan sospecha de COVID, pues tendrían que ponerle el HBV a su recién nacido y postergar, porque si ya tienen sospecha de COVID, estuvieron en contacto con alguien, porque ¿cómo sabríamos nosotros si tiene COVID o no? Recordar que las pruebas rápidas no te van a decir si estás expuesta, porque si está iniciando el contagio, no va a salir nada en la prueba rápida. Entonces, definitivamente, ¿a quién tenemos que asegurar? La vacunación de recién nacido. Y si ya la madre desde ya haces un buen interrogatorio y podría ser un caso sospechoso de COVID, pues hay que vacunar al recién nacido de HBV y postergar probablemente la vacunación de BCG. Una bebé de 6 meses ingresa al establecimiento de salud. Se observa que el carnet y se verifica que recibió vacuna hexavalente a los 4 meses. Puede recibir vacuna pentavalente e IPV y en 2 meses recibir hexavalente o debe culminar la tercera dosis con pentavalente. La vacuna hexavalente tiene en su composición a la tosferina acelular, además de la difteria, tétanos, polio inactivada, o sea, la IPV. Haemophilus influenzae y hepatitis B. Si se administra esta vacuna a los 4 meses, a los 6 meses la vacuna con penta más IPV y a los 8 meses por penta más polio oral bivalente. O sea, la idea es que reciba el polio oral bivalente, ¿sí? Entonces, definitivamente, esa sería su programación de este niño que recibió hexavalente. Si se administra esta vacuna a los 4 meses, a los 6, o sea, se administró a los 2, a los 4, a los 6, recibiría penta más IPV, perdón, a los 6 meses, penta más IPV, y a los 8, penta más polio oral bivalente. Entonces, tenemos que, ya en la ponencia el doctor Washington hablaba del IPV y de la APO, ¿no? Entonces, hay que recordar que la IPV es inactivada y la APO, ¿no? No lo es. Entonces, tenemos que generar la protección en ambos. Es por eso que la protección es combinada. ¿Es peligroso vacunar a una persona durante el periodo de incubación de COVID-19? Hay que tener precauciones, pues no sabemos cuál es la respuesta del sistema inmunológico ante dos antígenos, el vacunal y el virus COVID-19. Este último se ha descrito que puede generar una hiperrespuesta inmunitaria conocido como la tormenta inmunológica. Por ello, aún considerando como sospechoso contacto de un caso COVID positivo, se recomienda no vacunar. Entonces, definitivamente lo que les decía, ¿no? Hay que tener precauciones en las personas y de repente hacer una entrevista consensuada de esa madre, ¿no? Que, como ustedes mismos dicen, de repente está incubando y por más que le hagan la prueba, pues va a salir negativo. Sin embargo, eso hace que nosotros tomamos una decisión. Entonces, ¿qué nos va a hacer tomar decisión? Una entrevista adecuada nos va a hacer tomar decisión si estuvo en contacto con alguien o verla. También se puede visualizar la sintomatología en forma directa. Entonces,
se generan todas las condiciones. Hay que recordar que la parte de sospecha, toda persona en estos momentos, si es que no se hace una en el momento de la evaluación, tiene que hacerse una entrevista, una observación, y si tuviera la prueba rápida porque tiene los sintomatología, pues sería lo ideal, ¿no? ¿Qué signos relacionados al COVID se pueden identificar para no vacunar a un niño? Dice, la madre positiva y no han transcurrido todavía las 6 semanas, madre contacto con caso positivo o madre con sospecha de COVID, es decir, presenta fiebre, tos, malestar general. Entonces, eso es lo que va concatenada esa pregunta, creo, con la 16, ¿no? Obviamente ustedes tienen que identificar para no vacunar es que en la entrevista, cuando tú le dices, y la madre te dice sí, soy positiva, o que no han transcurrido las 6 semanas y que sabías que era positiva y todavía ese niño no podían, esperen un ratito para eliminar estas rayitas. Entonces, la madre, y no han transcurrido, decía aquí, tenemos que identificar a la madre. Si presenta alguna sintomatología como fiebre, tos o malestar, si estaba en contacto con un caso positivo o si se sospecha de COVID, o definitivamente la misma madre te dice, pues tengo COVID, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden ejecutar para reducir el miedo de las madres para acudir al establecimiento de salud para vacunar a su niño? Yo creo que ahí sí podríamos poner varias en el chat, ¿no? ¿Qué te reduce el miedo? Creo que hasta nosotros mismos tenemos temor. ¿Qué te reduce el miedo? Es, pues, asistir, explicarle que todos estamos conscientes del riesgo y por ello tenemos que tener un lugar diferenciado especial para vacunar. ¿Qué quiere decir? Generar un espacio que a la persona no le dé temor. ¿Por qué? Porque si ve que es un espacio donde transitan varias personas, va a tener temor. Va a haber un espacio en la cual entra de repente el médico, entra personas sin su protección como la mascarilla, sin la mascarilla, ¿no? O de repente que esté hablando, que esté tosiendo. La idea es generar, primero, es un ambiente. O sea, si tú le generas un ambiente libre de personas, que ella no se sienta de repente insegura de que ese lugar le está generando condiciones adecuadas, va a vacunarse. Además, tener que el personal, obviamente, cumpla rigurosamente con los cuidados para evitar el contagio. Entonces, ¿cuáles son los cuidados? Pues igual, ponerse la mascarilla, ponerse el protector, darle confianza a la gente, que ellas también, hay que decirle, comunicarle, informarle de que ella también tiene que estar con todas las condiciones para poder vacunarse, ¿no? Ahí está, ¿no? Tener, aquí nos dicen pues contar con el EPP. Obviamente tenemos que contar con el EPP. Si no contamos con el EPP, ¿cómo aseguramos a esa madre que más bien nosotros vamos a contagiar a su niño? O que la madre nos puede contagiar, ¿no? A su vez. Entonces, lavado de manos, ¿no? Entonces, que la madre te vea que estás haciendo un buen protocolo de bioseguridad, que tú estás protegida, que el ambiente sea acorde, yo creo que vamos a generar. Es más, en este cierre de brechas que se viene para el mes de septiembre, por el tema de las bajas coberturas, como lo mostró el doctor Washington, que se espera, imagínense que tengamos COVID, que tengamos sarampión y que se muera la gente por influenza, sería para nuestra región bastante penoso. Recordemos que en el 2017 hubieron varios muertos por influenza. Recordemos que hubo el sarampión en el 2018, ¿no?
con varios casos, entonces no estamos exentos, tenemos una población susceptible, entonces necesitamos proteger a nuestra población, pero también tenemos que garantizar la seguridad del personal como la del niño. Entonces, ahí está. También la distancia social, gracias Mirta, la distancia social entre la madre y si vamos a dar una consejería, tenemos otras herramientas como la teleorientación. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna DPTA? En los toxoides cetánicos y distéricos 10 años y la pertusis entre 5 a 6 años. Entonces, ya desde ya, es por eso que a la gestante, dice, cuando está en gestación se le aplica, ¿no? Pero claro, son 10 años que dura la inmunidad en este caso de la DPTA. Ingresa gestante multípera a 2 embarazos. Dice a su segundo embarazo. 28 semanas. El 23 de junio, establecimiento de salud y se le toma PR y sale positivo para COVID IgG. No refiere síntomas, todavía no se le aplica ninguna vacuna. 90, 80. ¿Ya? Un ratito. Ya está, creo. A ver, vamos a leer la pregunta. Creo que ya no hay interrupción. Ingresa gestante multípara en su segundo embarazo a 28 semanas, dice. El 23 de junio el establecimiento de salud. Se le toma PCR, debe ser, y sale positivo para COVID-IgG. No refiere síntomas, todavía no se le aplica ninguna vacuna, regresa el 3 de agosto, se le vuelve a tomar el PCR y resultado positivo. ¿Se puede vacunar de PTA e influenza? Dice, aquí se supone que sale positivo a COVID, asumimos, ¿no? Porque no está la pregunta ahí. Ella, si sale IgG positiva, toda persona infectada de COVID en la fase aguda de la enfermedad sale IgM e IgG positivo, ambas, ¿no? Y pasadas las 4 semanas solo sale el IgG positivo. Por ello, si la gestante sale IgG positiva y han transcurrido 6 semanas de inicio de la enfermedad, debe vacunarse. O sea, si sabemos que la enfermedad ha sido hace 6 semanas, o sea, estamos hablando de mes y medio, se espera, se puede vacunar. Pero si sabemos que si en su sale positivo IgM y IgG, pues no debían vacunar porque está con IgM positivo. Entonces, tenemos que tener claro lo siguiente. ¿Cuándo exactamente inició la enfermedad? Si ha sido recientemente, hace 4 semanas, y solo sale IgG positivo, se puede vacunar. Igual, si pasaron 6 semanas, porque aquí aparentemente son 6 semanas, la pregunta, ¿se debe vacunar? Porque ya pasaron 6 semanas y no está saliendo con el IgM positivo, no está saliendo. Y ya pasaron 6 semanas. Por lo tanto, si ya pasaron 6 semanas de haber tenido la enfermedad, y como les decía el doctor Washington, igual el IgG va a salir positivo pasadas las 4 semanas, entonces podría vacunarse. Si saliera, por favor, si saliera este IgM positivo, ahí sí no podría vacunarse. Si la vacuna que está en la fase 2 o 3 y se dice que la fase se necesita 2 años de prueba con tanta confiabilidad que nos dará esta vacuna, el COVID-19. Creo que esta la respondió el doctor, ¿no? Esta la respondió el doctor. Dice, lo que sucede con el tema es que esta vacuna en especial es de condiciones que se están dando, que se aceleran el proceso, ¿no? Hablaba que se están acelerando los procesos de acuerdo a los tiempos, ¿no? Van a superponer algunas fases
como la 1, la 2 y la 3 en forma simultánea para poder acortar los tiempos. O sea, no quiere decir que se están omitiendo las fases, sino que se está simultáneamente ejecutando cada fase, ¿sí? En forma simultánea. Es por eso que es la necesidad de acortar los tiempos para las pruebas de COVID. Estas son algunas de las preguntas que... Aquí hay algunas preguntas, dice... ¿Qué pasaría? Aquí hay otras preguntas que he considerado. Dice, ¿qué pasaría si la gestante fue positiva a COVID y pasó 8 semanas y sigue saliendo positivo? ¿Se puede vacunar o no? Estas preguntas el doctor las respondió en su momento. Es por eso que las he considerado al final, igual, las voy a repetir. La positividad, cuando la enfermedad está en su fase inicial, puede salir positivo IgM, y cuando la enfermedad está en fase intermedia, puede salir IgM positivo. El IgG positivo es cuando estamos en una fase de recuperación. Entonces, dice, cuando una gestante sale en IgG, si se vacuna, porque nos indica que lo único es positivo son las defensas que la señora adquirió con la enfermedad. O sea, el IgG sale porque ya adquirió defensas contra el COVID. Y es por eso que sale IgG positivo. Es por eso que se tenía que preguntar más o menos cuánto tiempo inició su enfermedad. Si pasaron las 6 semanas, se puede vacunar. Aquí había la otra pregunta, si una gestante inicia con vacuna de PTA, ¿cuándo se aplicaría el ADT? Al mes de la DPTA. La DT debería colocarse antes de la DPTA. No hay problema en el orden, aquí no se altera nada. Claro, porque los anticuerpos que van a generar van a ser distintos. Acordémonos que tiene la pertusis celular. Entonces, definitivamente no habría problema al mes. Bueno, y más o menos la última pregunta que tengo aquí es, ¿existe contraindicación para la vacunar a un niño positivo al COVID-19? Sabemos que es el COVID-19 porque se hizo la prueba y nos da la fecha en la que fue diagnosticada, por lo tanto se tendría que esperar las 6 semanas posterior para iniciar la vacunación. Entonces, lo que quede un poco claro entre todas las preguntas que se han expuesto el día de hoy, porque con eso se cierra lo que es el foro, es que definitivamente el COVID-19 nos está trayendo información en que coloco o no coloco la vacuna. Y hay que considerar el intervalo. Un intervalo en la cual si sale la IgG positiva, hay que identificar el tiempo de enfermedad y esperar 6 semanas, ¿no? Si es un niño, ojo, tendrían que haberle hecho la prueba, lo que decía el doctor Washington, tendría que haberse hecho la prueba, identificar en qué estadio está, ¿no? Si sale un IgM positivo, definitivamente no podemos colocarle. Entonces, si es asintomático y ni la madre sabe que es asintomático, pero estuvo en contacto, ¿no? Y sabe la madre que estuvo en contacto con alguien, probablemente es un niño, puede ser, entonces se espera igual las 4 semanas para identificar si tiene alguna enfermedad. Y se vuelve a reevaluar, si no, se completa las 6 semanas para identificar si este niño lo podemos vacunar. Entonces, definitivamente, estrategias creo que son claves. La entrevista a la madre, la observación directa, la identificación de signos de alarma, y bueno, la confirmación a través de una prueba, que es lo ideal, ¿no? Y hay que asegurar que las pruebas rápidas tampoco nos van a indicar si es que si es que cuando está inicio la enfermedad no va a indicar que tiene el COVID, no, solo la molecular. Entonces, definitivamente el compromiso nuestro frente a las inmunizaciones, tenemos 2 cosas. Proteges al niño de enfermedades prevalentes y toma las precauciones en los intervalos de la administración de la vacuna y obviamente soportados, como dicen ustedes, estimadas, con los EPP que tenemos que cuidarnos, el lavado de manos y todas las recomendaciones de bioseguridad que se merecen. Estamos en los tiempos aún, al menos. No sé si tienen alguna duda más, creo que
Esas han sido las preguntas del foro, espero que hayan sido resueltas, hemos resuelto casi en su totalidad, algunas ya no se han colocado porque sí han habido como, más o menos como 40 preguntas, sin embargo han sido duplicadas. No sé si a alguien le faltó y que no se contestó su pregunta ni con el doctor Washington ni en este momento. Me gustaría que le incluya en el siguiente foro para poder ser resuelta y ser socializada para la siguiente vez. Y me lo escribe, quedó pendiente esta pregunta, de repente que se pasó o de repente que generaron de nuevo el día de hoy un poco más de preguntas. Ustedes saben que cuando más socializamos, más conversamos sobre el tema, te generan nuevas dudas, ¿no? Entonces podemos hacerlo. Entonces estamos en una oportunidad de absorber dudas y poder generar información a la población. No sé, quisieran, si no, Katy, no sé si estás ahí para poder socializarlo el tema del examen. No sé si me...